Pues muy buenas tardes a todos. Yo diría que esta primera charla de 3, que va sobre geometría sagrada, nos vamos a meter en un viaje quizás un poco de misterio, ¿no? Un poco misterioso. Entonces, cuando uno se enfrenta al misterio, lo mejor que puede hacer es apagar el móvil, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo y que creo que deberíamos hacer todos. Y así, como decía el Chavo del Ocho, sin haberlo intentado, os he dicho que apaguéis el móvil. Bueno, yo os voy a pedir 2 favores. El primero es que abráis la mente. Y el segundo, que no creáis nada de lo que os voy a decir, para que podáis verlo vosotros, investigarlo vosotros por vuestra cuenta. Hablar de geometría sagrada, la verdad es que no es fácil. Y no es fácil porque, pero tiene algo de interesante. Y es que nadie, después de un taller como el que vamos a hacer, se queda igual. El mundo de lo sagrado es un mundo cargado de símbolos. Los símbolos tienen una particularidad, que cada uno lo interpreta a su manera. Es decir, que aquí estamos hablando pues, de idiosincrasia. Cuando nos enfrentamos a un símbolo, cada uno, dependiendo de su propia idiosincrasia, va a interpretar qué hay detrás de ese símbolo. Porque el símbolo es algo que está cargado de significado. Significado viene del latín signum facere. Es hacer una señal de algo que se ha hecho o que se ha producido. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando estamos ante un símbolo, estamos ante algo que alguien ha hecho con la intención de darle un significado que está más allá de lo que aparentemente estamos viendo. Con lo cual, si nos vamos a Parménides, estaríamos en la diferencia entre lo que es la presencia y la esencia. Cualquier símbolo, y ayer Javier habló aquí de los símbolos también, cualquier símbolo tiene una apariencia, que es lo que estamos viendo, pero detrás de esa apariencia hay una esencia que es lo que realmente nos quiere transmitir ese símbolo. Nosotros en Geometría Sagrada vamos a ver sobre todo símbolos. Ahí en pantalla creo que estáis viendo varias imágenes que nos llevan a cosas muy ancestrales, de las que también habló ayer Javier. De ese inicio que tienen todas las civilizaciones en libros que la mayoría iban escritos en versos, que ya veremos el porqué, y que todos empezaban de alguna manera parecidos. Antes no había nada y en un momento determinado surge algo, y a partir de ese algo surge toda una creación. Y se da en todas las civilizaciones, se da en todas las religiones, y se da incluso en escuelas de misterio, en escuelas filosóficas, pero en verso. ¿Y por qué en verso? Porque el verso lleva una medida. Y veremos que la geometría sagrada tiene mucho que ver con los números, con las medidas, con los ritmos, con los ciclos, es decir, llevan implícitos las 7 leyes universales. Pero a mí, lo primero que se me plantea cuando se me ofrece dar esta posibilidad de taller de geometría sagrada es, bueno, ¿y cómo demonios yo hago para transmitir algo que es sagrado? Porque ¿qué es lo sagrado? Algo que el hombre desde el inicio de su conciencia tiene como algo que está mucho más allá, omnipotente. Nos tendríamos que volver otra vez a los filósofos presocráticos, ¿no? Con las características del ente, ¿no? Algo que está ahí, que es inmanente, que está ahí, que lo ha creado todo, ¿no? Y todo lo que se refiere a aquello es lo sagrado, ¿no? Pero ¿yo cómo lo transmito? Es lo primero que me pregunto, ¿no? Y entonces, lo curioso de cuando uno se hace preguntas es que vienen las respuestas. Y yo, preparando esto, me encontré con un poeta español de la posguerra, que en uno de sus libros, que se llama De la Alegría, que está escrito en 1947, el poema se llama La Respuesta, es de Pepe Hierro, un hombre que sufrió pues la dictadura, pues lógicamente como
toda la gente que era liberal en aquella época, ¿no? Y el poema dice así: yo me hago la pregunta, ¿cómo transmito lo sagrado? Y me contesta Pepe Hierro desde el pasado diciéndome esto: quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Sin palabras, hablarte lo mismo que se habla a mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú la sintieras también inundándote el alma. Yo quisiera que a ti en lo más hondo también te quemase y te hiriese. Criatura también de alegría quisiera que fueras. Criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Si yo ahora te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras, perdón que me he ido, y llorar en sus calles oscuras sintiéndose débil, y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros, y sentirse hecho de aire y de nube y de hierba muy verde. Si yo ahora te dijera que es tu vida esa roca en que rompe la ola, la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste, aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha, aquel niño que azota la mar con su mano inocente, si yo te dijera estas cosas, amigo, ¿qué fuego pondría en mi boca que hierro candente? ¿Qué olores, colores, sabores, contactos, sonidos? ¿Y cómo saber si me entiendes? ¿Cómo entrar en tu alma rompiendo sus cielos? ¿Cómo hacerte sentir para siempre vencida la muerte? ¿Cómo ahondar en tu invierno, llevar a tu noche la luna? ¿Poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste? Sin palabras, amigo, tenía que ser sin palabra como tú me entendieses. Yo no sé si os habéis enterado de algo, pero a mí me pareció una respuesta adecuada la que me daba Pepe Hierro desde el pasado, desde la tumba, porque ya falleció. Y es que de esto va lo sagrado. Y de esto va el taller que vamos a dar, porque yo os voy a contar sin contar. Así que el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea dentro de su propia idiosincrasia, y luego, cuando todo esto termine, investigue por su cuenta a la velocidad que cada uno pueda. Pitágoras decía que todo estaba hecho en base al número, pero no se refiere al número grosero, al que le enseñan a los niños en la escuela. Oye, niño, mira, 1, 2, 3, 4. No se refería a eso. Se refería al número idea. Es un concepto más profundo. Y ahora veremos de dónde viene. El número, de griego aritmos, nos lleva sonoramente a la palabra ritmo. Nos hace pensar en la razón que une dos cosas que son independientes entre sí. Geometría viene del griego geometría, medir la tierra. Cuando aquellas inundaciones inmensas que había en Egipto traían el agua hacia arriba, ese agua oscura con esa tierra oscura, luego se marchaba el agua y quedaba la tierra negra que había sido fecundada por el río, y llegaban los geómetras y medían la tierra de forma exacta para poderla distribuir y que se pudiera cultivar en ella. Luego veremos que también estaban los gimnosofistas, que eran unos señores que venían de la India, que andaban medio desnudos y que estudiaban a los números para entender el alma del hombre. Eran ascetas, pero estaban ahí. Dicen que Alejandro Magno estuvo con alguno de ellos. La geometría nace, por lo tanto, en un entorno cuasi religioso, visto desde un punto de vista de las escuelas de misterios, lógicamente. Ahora os voy a leer un poema. Bueno, tengo que decir una cosa con respecto a Pepe Hierro, que se me ha olvidado decir antes. Pepe Hierro en la literatura siguió la senda de Juan Ramón Jiménez, siguió la senda de Antonio Machado,
y por supuesto también de Paul Verlaine, que como todos sabéis, Paul Verlaine fue un gran exponente del movimiento francés de poesía de los simbolistas. Así que no nos extrañe la poesía de Pepe Hierro, porque es símbolo puro. Pero claro, también estaba Rubén Darío, que tenía una poesía, un poema, que hace unos días pusieron por ahí por el grupo, que es una maravilla, y también fue, de alguna forma, seguidor, discípulo, bueno, alumno de Paul Verlaine, ¿no? Dice Rubén Darío: ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo tu ley, así como tus versos, eres un universo de universos, y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro, del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. ¿Y de qué nos está hablando aquí Rubén Darío? ¿De qué nos habla? ¿De ritmos? ¿De ciclos? ¿De que estamos hechos con la ley de los números? ¿Es eso lo que nos está diciendo Rubén Darío? Eran buenos los simbolistas, ¿eh? Daban en el punto central de la diana, ¿no? Que pitagoricemos en nuestras constelaciones porque somos universos de universos. Más tarde, el viernes que viene, cuando estudiemos a Pitágoras y Nicómaco de Gerasa y más gente de esta, pues veremos el porqué. El por qué estamos diciendo esto ahora mismo. Y esta presentación, introducción a la geometría sagrada, me estoy basando un pelín más en la poesía, porque quiero que veáis que todo el arte es símbolo. No solo la música, sino también la escultura, la pintura, la poesía. Y tiene sus números, sus medidas, su métrica, sus ritmos. Y están hechos con los números con los que Dios hizo todo. Así que cuando veáis algo que os parece bello, que os parece bueno, que os parece verdadero, es que estáis contemplando algo que no os gusta porque sí, sino que os gusta porque está hecho con los números con los que el uno, el todo, Dios o como le queráis llamar, hizo todo. Y evidentemente, pues lo recordamos por aquello que decía Platón de las reminiscencias. No, se nos ha venido hoy. ¡Qué maravilla! Y es que nos está recordando que todo viene de un proceso con el que se ha hecho todo. Por eso de que todos somos uno es una frase que esconde muchísimo, porque todos hemos sido hechos de la misma forma, con los mismos números y con las mismas proporciones. Entonces, cuando vemos algo que nos resuena, decimos qué bello es bueno, qué verdadero es. Y luego veremos que lo bueno, lo bello y lo verdadero, pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. Son arquetipos que nos recuerdan algo sagrado, algo que está más allá de lo que aparentemente se ve. Pero no queda ahí la cosa, porque resulta de que escudriñando un poquito más para esta presentación me encuentro con William Blake. William Blake fue un británico, era muy polifacético, hacía de todo, pero también escribía poemas, y tiene un poema que se llama Uricén. Uricén es el protagonista del poema. Uricén, a mí francamente me parece que es una onomatopeya, porque si nos vamos al inglés, yo sé que aquí todos sabéis inglés, algunos más y otros menos, como es lógico. Uricén parece que es una onomatopeya sobre la palabra horizon, horizonte, o también your reason, tú tienes la razón, o eres una razón. Así que Uricén, ese protagonista, en el poema dice lo siguiente: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en tu palma de la mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace esfumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino
vive en el amanecer de la eternidad. ¿Y de qué nos está hablando aquí William Blake? ¿De microcosmos y de macrocosmos? ¿Y esos conceptos qué son? ¿A qué nos recuerdan? Aquel famoso adagio, ¿no?, de otra ley universal, ¿no? Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Pues de esto va la geometría sagrada, porque todo es uno. Y nos sonará un montón a cosas que se hacen en esta escuela, que se dicen en esta escuela, pero también a cosas que se dicen fuera y probablemente en un terreno más pagano o más profano y menos entendible. Con este misterio nos vamos a ir. Ya está el misterio encima de la mesa, señores. Creo que sí, ¿no? A ver si funciona esto. Sí. Bueno, ahí vemos un cuadro que aparece en la gran biblioteca del monasterio del Escorial. Es un cuadro donde se ve al rey Salomón contestando a una pregunta probablemente capciosa por parte de la reina de Saba. Permiso, ¿eh? La reina de Saba estaba poniendo a prueba al rey Salomón y le hizo una pregunta, y el rey Salomón le preguntó con una respuesta que aparece escrito ahí en un idioma evidentemente que no vamos a comprender, pero que yo me he encargado de traducirlo. Y si Pitágoras decía que todo estaba hecho en base al número, luego apareció un neopitagórico, como fue Platón, porque lo fue un neopitagórico, y dice, no, perdona, en base al número, al peso y a la medida. Y eso suena como un trueno, porque, hombre, que dos de la envergadura, del nivelazo de Pitágoras y de Platón dijesen que todo está hecho en base al número, al peso y a la medida, pues refuerza más lo que acabo de decir antes, ¿no? Que cuando algo nos gusta es porque está hecho con los números, los pesos y las medidas, con lo que todo se creó y nos resuena por dentro. Ahí están los geómetras, que también están en la sala de la biblioteca del Escorial, midiendo la Tierra para hacer medidas exactas, iguales, y que todo el mundo tuviera su rinconcito para cultivar. Y ahí están los gimnosofistas, que eran esos que estudiaban los números para entender el alma. ¿Y eso qué quiere decir? No lo sé. Pero pesa como una losa. Y luego, pues nos vamos a dar una vuelta otra vez, y como veréis ahí, dice, haciendo prácticamente eco de lo que ya nos comentaba ayer de alguna manera Javier, dice, al principio solo existía Atum. He elegido la cosmogonía egipcia porque habría que poner un ejemplo, ¿vale? Dice, al principio solo existía Atón, sumido en un estado de letargo como un espíritu diluido e inconsciente en el caos del océano primordial, de Num. Entonces Atón se desdobla en sujeto y objeto, adquiriendo conciencia de sí mismo. Esto es lo que estábamos hablando antes, de que todas las teogonías, cosmogonías, empiezan por algo que nunca, no existía nada, de momento aparece algo y a partir de ahí empieza a desarrollarse todo, ¿vale? El punto 1 irradia el horizonte erigiéndose en el centro del primer círculo, origen cosmológico egipcio, que coincide con el concepto relativista de Albert Einstein al proponer una descripción del universo en términos de geometría. El modelo de Einstein también era esférico, como lo es el mismo modelo del Big Bang, y como Platón describió en el Timeo. Platón en el Timeo nos habla de la creación a manos del demiurgo y de cómo aparece de pronto un punto que se irradia al horizonte y empieza a desdoblarse por 6 veces y dando un giro a su alrededor de sí mismo. Y lo cuenta en el Timeo, no podía ser de otra forma. Entonces la metafísica de los antiguos egipcios se adelantó milenios a la física de nuestro tiempo. ¿En qué? En determinar la forma de lo que llamamos universo. Legado egipcio recogido por toda la ciencia antigua
por la aritmética de Boëthius, por autores como Plotino y Silesius, que identifican al punto como el padre del círculo y que afirman que el círculo nace del punto. Como explicaba de nuevo otra vez, reiteramos ahí Platón en el Timeo, ¿no? Y entonces resulta, mire usted por dónde, que ahí tenemos el punto. Y ahora, de alguna forma, gráficamente, lo que voy a hacer es demostrar cómo eso llega a producirse, ¿vale? Aparece el punto, y a ver si este me hace caso. Ahora. Y de pronto, una vez que el círculo ha aparecido, una vez que ha aparecido el punto, pues se va a dar un área de influencia de cómo se va a expandir ese punto, con toda su potencialidad. ¿Y cómo lo hace? Pues hacia todos los rincones de ese círculo. Y una vez que ha terminado, que ha llegado hasta los límites, vuelve a desarrollarse. Así que ese es el 1 y de pronto aparece el 2. Y cuando aparece el 2, vuelve a hacer lo mismo y vuelve a desarrollarse. Y ahí aparece una de las figuras más importantes de la geometría sagrada, que es la Vesica Piscis. ¿Y por qué es importante la Vesica Piscis? Lo vamos a ver en el taller. Todavía hoy no. Mañana, como dice Mota. A reíros un poco, hombre, que estáis muy serios todos, Se nota que estamos hablando de algo sagrado, Está la gente ahí. Espero que sea porque, oye, el tema es bonito, no porque no os estéis enterando de nada. Os estáis enterando de todo, ¿no? Digo yo. Sí, ¿no? Vale. Entonces resulta de que aparentemente tenemos ahí una Vesica Piscis, pero se va a dar algo singular y que para mí tiene más importancia que la Vesica Piscis. Y es que, si os fijáis, este sería el radio del círculo 1 y este sería el radio también del círculo 2, ¿correcto? Vale. Bueno, pues ese radio, si os dais cuenta, es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2 también. Y es que ha nacido la dualidad. A joderse. ¿Sí? Porque la dualidad significa opuestos. Blanco y negro, alto y corto, o ancho, ¿vale? Bajo y alto, y todas las dualidades que os podáis imaginar. Entonces, hay un desequilibrio. Y el 1 lo sabe. En la escuela decimos que antes del punto existía el 1 sin segundo, pero en el momento en que se manifiesta ya es el 1. En la manifestación. En lo que estamos ahora. En el plano manifestado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene que aparecer, y con la misma distancia, un tercer punto. El tertium non datur, el número 3, que es el que viene a poner el equilibrio en la dualidad, pero no es de este plano, aunque parezca lo contrario. No es de aquí. Y eso lo veremos el viernes que viene. Esto hay que venderlo bien. El viernes que viene lo veremos cuando veamos la tetractis de Pitágoras. Claro, ¿qué pasa? Que ha aparecido el triángulo, pero también el número 4. ¿Y sabéis qué decía Pitágoras? Pitágoras decía que el 1 era el punto, el 2 la línea, ese radio en común, el 3 la forma plana y el 4 el volumen. Uy, y ya nos encontramos con los sólidos platónicos, que también veremos la semana que viene. Claro, llegar a este punto es interesante porque os voy a poner un vídeo que os va a encantar, que creo que se debería estar viendo aquí ya, pero no se está viendo, no sé por qué. Ha hecho un intento, ¿verdad? Bueno, no importa, os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Si os torcéis un poquito para acá, merece la pena verlo, ¿eh?
Si queréis acercaros un poquito, esto no lo contaba yo, que iba a fallar ahí. Bueno, os paso el link, ¿vale? Era muy bonito porque era ver cómo se va creando, cómo aparece la cruz y cómo se va creando esa figura. No sé si lo veis desde ahí. ¿Veis algo, no? ¿Ahora un poquito mejor? Es que es una maravilla porque es ver cómo se va creando, pero con volumen. Hasta ahí es donde nosotros hemos visto ahora, pero ahí sigue creándose algo que vamos a ver ahora a continuación. Concretamente, este vídeo nos habla de una figura que veremos la semana que viene, que es el cubo de Metatron, que está creado con dos tetraedros, y ahí estamos viendo prácticamente pues la figura doble de lo que vamos a ver ahora a continuación, que es lo que se conoce con el nombre de la semilla de la vida, que ya se va acercando algo a una figura que probablemente os sonará, la flor de la vida y todo eso, ¿no? Que no es más que una representación de la creación. La semana que viene veremos también que esa flor de la vida, pues mira, ahí la estáis viendo ya, ¿no? Es decir, esto es el desarrollo de un feto y esto es el desarrollo de la flor de la vida. Y es que nos vayamos a cualquier embrión de cualquier animal, esas 4 fases se dan. Es decir, todos estamos hechos con los mismos números. Lo que pasa es que a partir de ciertas fases del desarrollo, pues ya cambia y a lo mejor resulta que el feto era de un cerdo y no de un hombre. Pero hasta cierto punto, hasta ciertas fases de las fases embrionarias, pues permanece un arquetipo que es el mismo. Y luego pasa igual en la naturaleza, donde hay elementos que aparentemente son distintos, pero si nos vamos a su configuración química, es casi igual, exactamente igual. Lo que pasa es que tiene, aparte de tener la misma forma, o independientemente de tener la misma forma, en la configuración cambia a lo mejor algo en su fórmula química, que le hace ser distinto. Pero prácticamente la estructura es la misma. ¿Y eso por qué es? Pues eso solo lo sabe el uno. Nosotros no llegamos hasta ahí. Pero lo que sí os puedo asegurar es que cuando termine este taller, probablemente penséis como pienso yo ahora. Y es que al fin y al cabo, la geometría sagrada es un código para descifrar. Y a mi forma de entender, la posibilidad de descifrar ese código nos podría llevar a ir de vuelta al uno, a hacer el camino de vuelta. Pero claro, tiene su trabajo. De momento nos contentaremos con descifrar el código poco a poco, internamente, con el Dios interno que tenemos cada uno, que con eso ya tenemos bastante. Bueno, pues después de esto, bien, espérate, ahí tengo que quitar aquello allí. Estas son las cosas del directo, Bueno, ahora creo que sí me dejará. Va. Después de eso, pues lógicamente nos venimos al punto 1, la primera manifestación, el punto 2, segunda manifestación, el punto 3, 4, 5 y el 7. Y ahí tenemos la semilla de la vida. Los 7 días de la semana, las 7 notas musicales, de las cuales también hablaremos la semana que viene, las 7 leyes universales, los 7 cuerpos,
y el gran número 7. ¿Y por qué 7? Pues no lo sé. Probablemente alguno de los que estáis aquí seguro que lo sabéis mejor que yo, pero es el 7. ¿Y por qué se da la semilla de la vida? Porque es la creación. Y de esa semilla, de esa semillita, sale todo lo demás. Pero claro, tenemos que tener la mente abierta y tenemos que darnos cuenta de que esto está ahí representado en una figura que es plana. Yo lo que intentaba con el vídeo que os he enseñado, a ver si la semana que viene hacemos algo, Juan Carlos, que se pueda ver, ¿vale? El vídeo. A ver si la semana que viene lo podemos ver. Lo que intentaba hacer es que lo vieseis en volumen, porque es una maravilla. Porque cuando vemos el volumen, lo vemos más real, dentro de esta realidad ilusoria, pero es más real. Entonces, cuando lo vemos con volumen, sí que le damos un significado. Sí que le damos una importancia de que detrás de aquello hay algo más. Como espero que para todos vosotros, a partir de ahora, cuando veáis esto, sepáis que detrás de esto hay algo más. Y ese algo más, pues tiene que ver con lo más hondo del ser humano, con esa pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? Algunos, me imagino que se responderán de forma que les agrade, otros a lo mejor, pues no, y eso ya dependerá de cada uno. A mí os puedo decir que, bueno, en el fondo, esto pues me da optimismo, ¿no? Me hace ser optimista, porque sí que entiendo que hay un porqué. ¿Para qué? Todavía no lo sé, pero hay un porqué. Y lo gracioso de todo esto, y lo curioso, que también hablan en el Timeo y en muchos sitios, es que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el uno se tiene que manifestar? Dice, hombre, es que tiene que tomar conciencia de sí mismo. Pero antes no la tenía, ¿no? Para tomar conciencia de sí mismo tiene que estar manifestado. ¡Joder! Y resulta que cuando se manifiesta se rompe en 1000 fragmentos. Es que resulta que viene Teos, inunda el caos y de ahí sale el cosmos. Y es que, ¿qué pasa? Que el cosmos es orden. ¿Y qué pasa? Que el caos no estaba ordenado. Y dice, sí, pero mezclado. Y ahora cuando se traduce el caos, el cosmos, pues todo está dentro de un orden. Y resulta de que la tarea del hombre es ordenar ese orden, entender ese orden, comprender ese orden. Esos fragmentos que son, cada uno, tienen las mismas características que el uno por sí mismo. Y entonces ahora uno comprende todavía más la frase ese del todos somos uno, todos participamos del uno. Hombre, claro, porque todo está hecho con los mismos números y con las mismas características. Acordaros que los números aquí no son los números groseros. 1 más 2 son 3, no. Es el número idea, el número concepto. Por eso Pitágoras decía que los números eran dioses, porque les daba una importancia real. Por eso os he leído 3 poemas, porque van con una métrica. La métrica que el poeta quiere darle, para que cuando se lea o se recite, lo siento. ¿Sabes por qué te digo que lo siento? Porque me pediste, recítala. No me he atrevido, he preferido leerlo. Pero hay que leerlo o recitarlo con el ritmo que el poeta ha pedido. Y dice, ¿y eso por qué? Hombre, mire usted, que existen los endecasílabos, los hexasílabos, los dodecasílabos. La métrica está para algo y el poeta la usa para dar un ritmo, igual que cuando uno escribe en el pentagrama, lo hace para que la música lleve un ritmo. Y sin quererlo, pues nos encontramos con la ley de los ritmos. ¿Y por qué? Porque es la métrica adecuada para que se entienda mucho mejor lo que el poeta quería decir. Entonces, hoy de aquí nos vamos a ir con una idea, y es que todo está hecho con los mismos números, que cuando vemos algo que nos gusta es porque está hecho con esos números, y ya veremos la próxima semana, lo demostraremos que es así, ¿vale? Porque están no solo los 4 números primordiales con los que trabaja Pitágoras, el 1, el 2, el 3 y el 4, para hacer la tetráctica. No, también están los números irracionales, que también fueron muy importantes para Pitágoras, como la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5,
el número áureo, phi, el número pi, que por cierto, ya os anticipo que descubrí que en la doctrina secreta de Blavatsky está la definición del número pi. Y es una maravilla. Se les atribuye a los Lipika, que como sabéis eran los guardianes del karma, y ellos tenían ya la definición del número pi. Bueno, yo creo, mira, son las 9 menos 20, aquí vamos a dejar esta pequeña introducción que hemos hecho a la geometría sagrada. Espero que haya conseguido yo transmitir algo de qué es lo sagrado, transmitir lo sagrado, por qué se va a llamar geometría sagrada, porque en realidad la geometría toda es la misma. El apellido de sagrada o el adjetivo de sagrada es por algo, y es por esto que os he estado explicando, y espero haberlo transmitido bien. Si queréis charlamos un poquito, hacéis alguna pregunta, a ver si sé responderla. Hasta las 9 nos quedan 20 minutillos, y si queréis pues abrimos un pequeñito debate. Es vuestro turno, si queréis algo. Has hecho bien, sí, porque están dormidos. Venga, hombre. Una pregunta, tema. ¿De qué forma los números influyen también en nuestra idiosincrasia? Mira, yo creo que la idiosincrasia de cada uno probablemente esté más bien influida por el momento en que uno nace. Y tú sabes bien de lo que estamos hablando. Y eso se traduce en números. Yo podía haber empezado esta charla hoy de la siguiente forma, muy graciosa además, ¿no? Y haber dicho, oye, dime tu fecha de nacimiento, pero en números. Y dime cuánto pesas, y dime cuánto mides. Y nos daríamos cuenta de que esos números tienen un significado más allá del propio número. Nos indican una altura, nos indican un peso, nos indican un momento del nacimiento. Probablemente los números influyen en la forma de ser de cada uno, en la propia idiosincrasia, por supuesto. Y también es cierto que si uno se trabaja internamente, yo estoy convencido de que esos números pueden cambiar en su configuración, de alguna manera. ¿Vale? Yo creo que ha habido, no sabría decirte ahora mismo, concretarte sitio, lugar, hecho, pero sé que la ciencia ha podido demostrar, por ejemplo, que la mirada del observador pues influye en el experimento, y si el experimento tenía unos números con los que iba a funcionar, esa mirada, esa observación que hace el observador ha variado los números de alguna manera para que el resultado sea distinto. No lo sé. No sé si te he respondido. Sí, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la conferencia. Como has hablado también de los asuntos de la geometría sagrada, obviamente pues quería preguntarte, también has hablado de poesía sobre cuando William Blake hace el gran dibujo del gran geómetra. ¿Uricén? ¿Ese es Uricén? Es que Uricén, William Blake también era pintor, y al mismo tiempo que él hacía poemas, hacía también los dibujos que decoraban esos libros donde iban los poemas. Uricén es un dios geómetra para William Blake, y de hecho hay una pintura muy famosa donde se ve a Uricén apareciendo ahí como del cielo, como si se hubiese roto el cielo, la cúpula del cielo, y aparece ahí el Uricén con un compás. Y bueno, yo creo que ahí probablemente William Blake lo que estaba haciendo era trasladarnos que para él esa inteligencia, esa energía inteligente, ese uno, ese todo, ese Dios, como quieras llamarlo, en el momento de su manifestación sabía lo que estaba haciendo. Entonces, el ser humano, el que está iniciado o el que ha estudiado, el que ha comprendido ciertas cosas que le han hecho dar 2 pasitos más para adelante, abrir su conciencia, pues se da cuenta de que algo tiene que haber de verdad. Y la única forma, aunque grosera, que el ser humano tiene es por medio del símbolo. Es pintar a un ser humano, porque de alguna forma terminamos con
llevándolo todo, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y todo lo llevamos al hombre, ¿no? Entonces pintamos con forma humana a esa energía inteligente, le damos una herramienta como un compás que a todos nos hace pensar que está haciendo geometría o está geometrizando, ¿vale? Y es una forma de hablar de esto, ¿no? De que hay un macrocosmos y un microcosmos, y que el que hizo lo de arriba pues también hizo lo de abajo con las mismas proporciones. Por eso aquello de que están hechos con los mismos números. Por eso las 7 leyes universales son las mismas en el planeta Tierra, que en el planeta Venus, que en el Sol y que en todo el universo. Son universales. Y los ritmos, los ciclos, la mente es la misma en todos los rincones del universo. O de los multiversos, que ya vamos por allá. Y ahí se queda eso. Venga, alguien más. Yo quería hacerte una pregunta. Has comentado en varias ocasiones que algo sobre los números, no aquello que nos enseñan en la escuela, sino otros números ideales. ¿Podés profundizar un poquito más? Vamos a ver. Yo tuve la suerte de ir a una escuela buena. Estuve en un colegio de curas desde el primer curso hasta COU. O sea, hasta aquí. No, perdón, hasta COU, quería decir. Y han cogido los chistes, ¿eh? O sea, que la gente no está dormida, ¿eh? Han cogido los chistes, vale. Vamos a ver. Mira, yo estuve en un colegio de curas. Había una diferencia. El que era director de la escuela, pues era astrónomo. El que daba matemáticas era matemático. El que daba sociales era un sociólogo. O sea, eran gente experta. Pero en el fondo, en matemáticas, nos enseñaban del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, y eran números. Ya que nos enseñaban a hacer cuentas, a multiplicar, a sumar, a dividir y a restar. Y algo más, sí, las derivadas, sí, las integrales. El teorema de Pitágoras, por cierto, que mal explicado. Nunca nos dijeron, y lo veremos la semana que viene, para qué servía. Que no es, que es que el teorema de Pitágoras no es que solo sirva para la hipotenusa, por Dios. Que yo conozco gente que en su alianza ya han puesto fulanito, seno al cuadrado de alfa, menganita, coseno al cuadrado de alfa. ¿Y sabéis por qué, no? Porque seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, Juan Carlos, es 1. Un símbolo. Te decía porque hasta ahora nunca nos hemos planteado, por lo menos yo, hasta hace algunos años, esto es una ampliación de una pequeña charla que dimos un día Juan Carlos y yo aquí sobre geometría sagrada. Nunca nos habíamos planteado los números de otra forma, aunque en el colegio estudiamos a Pitágoras, por cierto, muy mal explicado también, y entonces nunca tuvimos la conciencia de entender, de llegar a comprender que los números son algo más que números, que son números ideas, son números conceptos. Pitágoras decía que son dioses, pero es que de alguna forma habría que explicarlo para que la gente lo entendiera. El 2 no es que haya dos cosas, es que hay dos opciones. El 3 es el que equilibra las dos opciones. Blanco, negro, gris. Apareció el 3. Ya hay ahí un tercio non datur. ¿Cómo era? No me sale la palabra bien. El opositorum, ¿no? El tertium oppositorum, ¿no? O la solución oppositorum, ¿no? La solución a los opuestos, ¿no? Y luego el 4, ¿no? Que ya aparece lo sólido de Platón, que por cierto están en todas partes, hasta la coronilla. Y ese dodecaedro, que la semana que viene lo veremos, que incluye todo dentro, el cubo, el tetraedro y la esfera. Por cierto, presentes hasta en la sopa, los sólidos platónicos, las formas con volumen, de figuras planas a formas con volumen, de números a figuras planas, y así se hace todo en el universo. Los números irracionales,
también tienen su importancia. Y veremos que salen de la Vesica Piscis, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, y también tienen su importancia y su simbología. ¿Llegaron a tocar un número complejo en algún caso? Los llegaron a tocar, claro que sí. Yo no voy a entrar en eso porque entonces necesitaríamos 10 clases de taller de geometría sagrada y tampoco es para tanto. Evidentemente. Pero yo creo que este taller va a estar bien porque aquel que no haya tocado nunca este tema, pues... Mira, hay una cosa. Mira, si cuando termine el taller este, los que hay aquí presentes que dominan algo esto, se han enterado de algo nuevo, yo me doy por satisfecho. Y aquellos que no han tocado nunca esto, si yo logro que se enamoren de la geometría sagrada, yo me doy por satisfecho, porque aquel que se enamora de la geometría sagrada sigue investigando por su cuenta. Pienso en ti ahora mismo, ¿vale? Que me has dicho antes, yo no sé nada de esto. Y pienso en ti, por ejemplo, que me has dicho, he escuchado algo, pero tampoco, ¿no? Pues yo espero que te hayas enamorado en parte de esto y por lo menos algo te incite a decir, pues yo voy a venir, el viernes que viene, y voy a investigar por mi cuenta. ¿Eh? A ver, ¿alguien más? Son menos 10, estamos todavía con tiempo. Decía Einstein, Dios geometriza siempre. Quería que tú me desmenuzaras un poco, quería saber tu opinión sobre la frase. Es una forma más de definir lo que hemos estado hablando. Es decir, si llegamos a la conclusión de que cuando Dios, o el uno, o como le llamemos, se manifiesta, y se manifiesta de la forma en que explica, por ejemplo, Platón en el Timeo, o como intenta estar explicando todavía la ciencia con su teoría del Big Bang, y lo hace de esta forma que tenéis ahí, pues yo no tengo más remedio que decirte que, hombre, ante todo, yo no sé si lo sabéis, yo la noticia que tengo es que Albert Einstein tenía la doctrina secreta de Blavatsky muy cerquita, o sea, que sabía de lo que estaba hablando. ¿Que geometriza? Claro que geometriza. ¿Por qué? Porque geometrizar, de alguna forma, es crear con medidas, con proporciones, con razones. Mira, es que lo curioso del todo es el lenguaje, ¿no? Ese radio que hemos visto antes, que se abre desde cada centro hacia arriba, formando un triángulo, en realidad, aparte de ser un radio, es una razón, una proporción. Los griegos a eso, ¿sabéis cómo le llamaban? Logos. Logos. Claro que geometrizaba, claro que sí. No te lo puedo decir a ciencia cierta porque no me he encontrado con Dios nunca en ninguna esquina para que me diga, era así. Pero yo creo que sí. ¿Alguna pregunta más? Oye, que no solamente podéis preguntar, también podéis decir lo que penséis, ¿eh? Yo estaba pensando aquello de la escuela pitagórica, ¿no? Aquello de que no entre nadie que no sepa música, ¿no? El número y la proporción, ¿no? Sí, efectivamente. El ritmo. Y luego recuerda lo que puso Platón en su escuela. No entre aquel que no sepa matemáticas. Y luego piensa otra cosa. En la escuela pitagórica estaban los matemáticos, que evidentemente esto se lo sabían muchísimo mejor que todos nosotros, a saber qué quedó ahí y que no ha llegado a nosotros de esta gente. Pero también estaban los acusmáticos, los que estaban siempre escuchando, por lo menos durante 5 años, nada más que escuchando. Porque en el fondo es la única forma de aprender. Ya veremos la semana que viene que Pitágoras hablaba de la música de las esferas, que es una maravilla. Y no quiero irme de la lengua para que el viernes que viene vengáis. Pero es una maravilla lo de la música de las esferas. ¿Alguien aquí se imagina qué es la música de las esferas? ¿Cuál sería la música de las esferas? Venga, un valiente por ahí. Creo que es el sonido que se hace del cosmos, entre
¿Y cómo suena eso? ¿Eso se ha medido y se ha interpretado? Hace muy poquito la NASA ha dicho que sí, que es verdad. Hace muy poquito tiempo. Y dice tú, bueno, ¿y Pitágoras por qué lo sabía? No lo sé. Y a partir de Pitágoras, Euclides, que es verdad que emiten un sonido los planetas en su giro alrededor del Sol. Lo que pasa es que no somos capaces de oír ese sonido. Hay unas frecuencias, unos hercios, que se reinterpretan, como bien dice, y se da un sonido. Pitágoras llegó a una conclusión, que sí que es verdad que esos sonidos son el do. Me vais a perdonar, porque no lo tengo ahora mismo delante y es mucha información en el coco. Eran 4 notas las que sacó Pitágoras y luego fue añadiendo algunas más. Y luego, como bien sabéis, con Bach se llevó a su máxima potencia y a un teclado, donde además se repiten ya con octavas y llega al teclado de un piano tal como lo conocemos hoy. Pero al principio era una lira y eran 4 notas que luego se fueron sacando octavas de esas 4 notas, ¿no? La verdadera música de las esferas es el silencio. Pitágoras era conocido como el hijo del silencio. La música de las esferas es el silencio. Por eso probablemente en las grandes escuelas filosóficas todas apuntan a lo mismo. Oye, el silencio, la voz del silencio, escúchate a ti mismo, ¿no? Por eso. Lo otro era para curar. Los pitagóricos, la música tal como nosotros la conocemos, era para curar. ¿Curar cómo? Pues verá, resulta de que nos hemos dado cuenta de que en la naturaleza, cuando hay una vibración, todo lo que está sujeto y expuesto a esa vibración empieza a vibrar en la misma frecuencia. Entonces, Pitágoras pensaba que cuando había una enfermedad es porque había un desequilibrio en la armonía entre el cuerpo del enfermo y la armonía de la naturaleza. Entonces, con la música lo que hacía era armonizar. Yo no estuve en aquella época, no sé si se curaba la gente o no, pero vamos, me imagino que algo haría, Bueno, se utiliza la musicoterapia, ¿vale? ¿Vale? En algún lado leí que incluso la nota musical de nuestro planeta, sí, que cada planeta tiene su propia nota y que nuestro planeta tiene la nota la. Yo creo que más que la es fa. Sí, porque la Tierra, como tú bien sabes, se encuentra ahora mismo en la 4ª ronda y si pusiéramos en orden las notas musicales, pues resulta que tendríamos do, re, mi, fa, sol, la, si, con lo cual estamos en la 4ª, de fa. A ver si llega pronto, sí. Le queda un poquito todavía, ¿no? Me parece a mí. Sí. Bueno, más cosas. ¿Listo? Venga, la última, José. Venga. Al hilo de lo que tú estás diciendo de estos pesados de la filosofía, que a sus alumnos le obligaban a un mínimo de 5 años de silencio, hay escuelas iniciáticas actuales que durante un mínimo de 3 años están obligados a guardar silencio, solamente a ver. ¿Sabes por qué, no? Para no escuchar tonterías. Sí. Porque, mira, hay veces, y nos pasa a todos, primero yo, que no pensamos lo que decimos. Y claro, cuando estamos ante alguien que tiene cierto nivel y tiene un nivelazo, pues escuchar tonterías pues, molesta. Entonces, yo creo que los maestros de estas grandes escuelas lo que hacían era decir, mira, espérate, quédate ahí 5 años, no digas ni pío, y el día que abra la boca, pues seguramente va a hablar ya con un poquito de por favor. Por ahí serían las cosas. Bueno, yo espero que os hayáis enamorado de la geometría sagrada, os espero el viernes aquí y veremos a Pitágoras y compañía.
y el siguiente viernes pues ya veremos toda ese secreto que tiene la flor de la vida, ¿vale? Con el cubo de Metatron al final y todo esto, ¿vale? Muchas gracias por venir, ¿eh?